Hola, os doy la bienvenida a este canal, esto es La Hora Silvestre, yo soy Mónica y hoy os traigo este book tag original, Bajo el Sol, que ha creado Pilar del canal Pilar Entre Libros y que me ha encantado, que he visto justo hoy cuando lo ha colgado y me ha venido de perlas porque no tenía mucha idea que colgar esta semana, así que me ha parecido súper idóneo y súper entretenido, así que os lo dejaré en la cajita de información para que vayáis a ver el vídeo de Pilar y bueno, vamos a ir contestando las premisas. A ver, las tengo aquí apuntadas y la primera dice: Sol, playa y drama, un libro que te hizo sentir como en una telenovela en pleno verano. A ver, tengo varios, pero sí que es verdad que con la excepción de esta respuesta, el resto de libros que he intentado poner en este book tag son libros que no he hablado en el canal todavía, o he intentado que al menos la gran parte de ellos, la gran mayoría, no así sea, pero este es la excepción, porque desgraciadamente no he leído tantos libros que tengan ese punto de culebrón y que a su vez estén bien escritos o que yo considere que, bueno, pues que tengan pues eso, una construcción correcta, digamos. Pero bueno, tengo dos. Tengo por un lado Seguro de Amor, de Elle Der Biggers, que es un libro súper desconocido y que yo lo voy a defender a capa de espada porque no lo veo en ningún sitio, o sea, no he visto absolutamente a nadie hablando de él. Está publicado en Alba Rarabis, en Alba Editorial, pero en ese sello, y la verdad es que es un libro chulísimo, o sea, trata sobre un aristócrata inglés que lo que hace, creo que está en los años 20 o 30, viaja a Estados Unidos a una compañía de seguros y les pide contratar a los trabajadores de la misma un seguro en el que lo que se establezca prácticamente es el hecho de que tengan que asegurar la celebración de su boda. De este modo, él se asegure que se va a casar con la hija de un empresario estadounidense pues muy importante, siempre y cuando obviamente la causa del caso de que no se celebre no sea imputable a esta aristócrata. Entonces, lo que sucede al final es que es un libro lleno de enredos, un libro cómico. ¿Por qué? Porque básicamente pues, uno de esos trabajadores del seguro tiene que desplazarse al lugar de la celebración de la boda para asegurarse de que se celebre y bueno, pasan cosas. Es un libro de verdad muy divertido, o sea, si os gustan las novelas así pues de enredos o cómicas, que tengan momentos así como un poco surrealistas incluso, pero que esté bien construida y que sea fluida y que los personajes sean interesantes, no os lo puedo recomendar más. Y el segundo que me gustaría añadir sería Una mujer inoportuna, de Dominique Dune. Al final este escritor publicaba en Vanity Fair, o sea que os podéis imaginar. La verdad es que me pareció interesantísimo este libro y está publicado en Asteroide y es un libro en el que prácticamente lo que sucede es una serie de hechos que están basados en la realidad. El propio Dominique Dune, pues como periodista, pues pudo conocer y trata sobre un escándalo en una familia de alta cuna de Estados Unidos de los años 90. Se encuentran en California, si no recuerdo mal. La mujer, que se llama Pauline, intenta pues hacer ver que todo es correcto, que todo está bien, fingir, mientras que su marido pues tiene un amante, que es esta mujer inoportuna. Pasan muchas cosas, entre algún asesinato, traiciones. Un libro fantástico, o sea, me lo pasé genial leyéndolo y os recomiendo que si lo leáis, no busquéis información de los hechos, porque eso me pasó a mí y me hice spoiler. Así que estos dos libros serían para mí la recomendación ideal para novelas así un poco culebronescas, pero que están bien escritas. La siguiente premisa dice: Helado derretido, un libro que comenzó muy bien y se derritió por el camino. Me ha pasado con muchos libros esto, desgraciadamente, pero bueno, uno de los libros con los cuales me pasó y todavía no he hablado se trata de La ley del menor, de Ian McEwan. Es un escritor que a mí me gusta muchísimo. Por ejemplo, mi libro favorito de él sería Cecil Beach, aunque también me gustó Expiación, aunque lo debería releer. Pero La ley del menor no me gustó nada. O sea, me pareció un libro surrealista. Trata sobre una jueza de, no sé si el Tribunal Supremo, Superior, es que claro, la equivalencia al Reino Unido no sé, pero bueno, la cuestión está en que ella es una mujer ya de unos 60 años así, está en una plena crisis matrimonial, su marido le ha pedido si puede tener una aventura, y entonces están pues obviamente en plena crisis y ella pues tiene que llevar un caso bastante mediático, bastante complicado, de un menor. Y bueno, no quiero decir mucho más porque igual estaré destripando, pero bueno, al final se plantea aquí como un dilema con este menor y respecto a la decisión que ella tiene que tomar. Entonces me pareció que era interesantísimo el inicio, me parecía
pues como os digo, un libro muy apetecible y además Ian McEwan escribe genial, pero no sé, creo que la manera que tuvo el autor de desarrollar básicamente la relación de esta jueza con este chico me pareció surrealista. O sea, no, no me pareció nada creíble, así que no me gustó. Quemadura solar, dice la tercera premisa, un libro que te dejó una marca para mal. A ver, he tenido que buscar porque en esta premisa Pilar se refiere a incluso libros que puede ser que te hayan enfadado, ¿no? Mientras los leías o que pues obviamente no te han gustado nada. Bueno, obviamente hay muchos libros que en los últimos tiempos no me han gustado nada, pero en muchísimas ocasiones ha sido porque me han aburrido. Pero en este caso fue un libro que me enfadó. Mientras lo leía estaba súper enfadada porque me pareció un libro increíblemente pretencioso, algo que odio en los libros. Estoy hablando de Flourish, yo lo leí en portugués, del escritor portugués Afonso Cruz. Este libro también está traducido al español, aunque no sé si en España. Lo he visto publicado al español seguro, no sé si en alguna editorial latinoamericana, pero no lo recomiendo este libro. O sea que... bueno, yo lo leí porque había empezado a leer poco a poco en portugués. Lo leía era un par de años o así. Y no me gustó por eso, porque es muy pretencioso. O sea, trata sobre un hombre que está en una especie de crisis también sentimental y parental. Y básicamente pues tiene un vecino que ha tenido un aneurisma y por lo tanto ha perdido sus recuerdos. Y él pues se empeña en recuperar esos recuerdos y entonces empieza a entrevistarse con las personas de la vida de este señor. Y entonces empieza a hacer como esa reconstrucción. A priori me parecía interesante, las críticas eran buenísimas, o sea que tenía incluso un punto así como introspectivo, un poco intimista y tal, pero me pareció un libro que estaba escrito para que el autor nos dijese, mirad qué bien escribo, y me puso muy nerviosa este libro, pero es que le puse una estrella y me quedé tan ancha. O sea, cosa que no suelo hacer, porque siempre intento valorar cosas buenas de los libros, al final, pues... quiero decir que hay un esfuerzo detrás, ¿no? Pero es que en este caso me enfadé, porque es que no me gustó, es que todo el tono que usó el autor durante toda la narración me pareció muy pesado y muy pretencioso. La siguiente premisa dice, brisa marina, una lectura ligera, refrescante y perfecta para leer bajo una sombrilla con un cóctel en la mano. Bueno, no he añadido un solo libro, sino que he añadido varios, es una saga, yo no soy muy de sagas, pero esta tengo que incluirla y además casi nunca creo que he hablado de ella, o al menos en el canal no, en Instagram alguna vez lo he compartido, pero creo que no recuerdo que por aquí la haya mencionado, y estoy hablando de la saga de los Cazalet de Elizabeth Jane Howard, que no voy a sacar, es que no he sacado los libros para este vídeo, la verdad, esta saga aquí, o sea, estos libros me encantaron, no todos por igual, obviamente para mí es una saga también un poco irregular, para mí empieza un poco floja y después ya va subiendo, y el último libro también me gustó bastante, o sea que me quedé bastante satisfecha. Creo que mis favoritos son los del medio, ahora ni siquiera recuerdo los títulos, obviamente, pero los empecé a leer un verano, allá por 2021 o 2020 o así, y tardé como unos 3 años en leerlos. Y uno de ellos no los leí en verano, cosa que me arrepentí porque son libros muy veraniegos. Son para leer en la playa perfectamente. Hay muchísimos personajes, debo decir, pero bueno, es fácil situarse más o menos. Creo que al inicio del libro hay como una especie de guía con los nombres de los personajes para situarte. Y trata sobre los Cazalet, que son una familia inglesa. Al inicio, cuando se encuentran en el estallido de la Segunda Guerra Mundial, están en el campo un poco así como protegidos porque ellos viven en Londres, hasta que amaine un poco las batallas, básicamente, y el ambiente de guerra, y vamos viendo pues esa evolución de los Cazalet, que son una serie de hermanos, y los padres con esos hijos respectivos, que al principio son pues niños o preadolescentes, y a medida que va pasando el tiempo pues se hacen mayores y a su vez pues también tienen sus aventuras y sus vidas. Al final estos libros no tienen nada más que la vida cotidiana, pero en este contexto histórico muy concreto, ¿no? Esa Inglaterra del momento, y a mí me encantó. La verdad es que a mí me encantan los ingleses haciendo cosas en el campo. La verdad es que es como mi rollo total. La siguiente premisa dice, toalla compartida, un libro que leíste porque todo el mundo hablaba de él y tenías que sumarte al hype. También hay varios. Iba a hablar de Hamnet, de Mario Farrell, pero bueno, al final, porque es un libro que no me convenció mucho, pero bueno, al final he decidido añadir otro, porque este a lo mejor, aunque sí que es verdad que había mucho hype, no es tan conocido como Hamnet. Y bueno, estoy hablando de Y del cielo cayeron 3 manzanas, de Nariné Abgarian. Es un libro que yo leí en catalán, ya no lo tengo, se lo vendí.
Y me lo compré con muchísima ilusión en la Semana del Libro en catalán, en Barcelona, ahora un par de años, porque, bueno, me hacía ilusión pues comprármelo porque tenía una pintaza increíble y tenía básicamente, llevaba mi nombre, porque al final era un libro que trata sobre una comunidad armenia en un pueblo rural de la vida de esas personas y todo de manera como súper costumbrista y súper intimista, pero me pareció un libro que no sabía dónde iba, me estaba aburriendo increíblemente y me dio mucha rabia porque al final me encantó. Y eso me da mucha rabia. Cuando todo el libro lo he estado sufriendo y he conseguido terminarlo y finalmente el final me gusta, no me parece como justo, porque en mi opinión es como, o más o menos, encontrarme en la situación de que me gusta todo el libro y puede ser que el final flojee un poco, lo acepto, pero que el libro no me guste el final, no me gusta eso cuando sucede. Y entonces no lo recomiendo. La verdad es que por mi parte no lo recomiendo, aunque sí que es verdad que es un libro muy amado y que muchísima gente le gusta. La siguiente premisa dice arena en el libro, un libro que tenía tanto potencial pero algún detalle te molestó todo el tiempo como la arena en la ropa. Me estoy dando cuenta de que estoy muy inglesa en este vídeo. El césped de manzanilla de Mary Wesley. Este libro también está en Alba Rarabis. Bueno, es que me hizo una ilusión tener este libro porque me parecía un libro súper desconocido, cosa que a mí siempre me gusta como descubrir. A su vez, no sé, como que las vibras, ¿no? El estilo era muy Cazalet, estaba buscando algo así, como la saga que se estaba comentando anteriormente, pero no es exactamente eso. También hay personajes frívolos, lo cual acepto, pero es un libro en el que básicamente... entiendo que por la época fue un libro que se publicó en los años 70 y que había una gran liberación sexual, hace muchísimas referencias al sexo y, ok, eso no me molesta, pero sí que me molesta la manera en que está escrito el libro. O sea, es un libro que al final no deja de ser, pues como digo, inglés en el campo y por lo tanto tiene ese estilo como un poco sofisticado y al final pues hace como comentarios un poco vulgares que me sacaban completamente de la narración. Si yo sé que el libro es de este estilo, pues yo ya entro en el juego, pero es que en este caso no era nada así. Es como... no sé, o sea, por ejemplo, recuerdo que en los Cazalet también hay alusiones pues al sexo y no en ningún momento lo noté como vulgar, ni como extraño, ni soez, ni nada. Pero en el césped de manzanilla, en cambio, me parecía una cosa que es que no conecté nada y no me gustó en ese aspecto. También hubo algunos personajes que tenían como cierto foco y no me interesaba. Pero también debo decir que está escrito de una manera muy cinematográfica. Y hay muchísimos diálogos y por ahí leí que que estaba escrito de una manera muy similar a un guión de la BBC. Con lo cual, puedo decir que es así, o sea, me dio esa sensación, ¿no? Que parecía perfectamente una serie inglesa. Y creo que en modo serie, en formato serie, estaría muy bien, pero el libro a mí se me quedó cojo y corto y no me gustó. También es verdad que hacía muchísimas alusiones a El césped de manzanilla, que es el título, y me daba muchísimo cringe, o sea, vergüenza ajena, era como... O sea, como que me sacaba completamente de la historia, como... No sé. Entonces, no he dicho de qué va, pero trata sobre un grupo de primos que veranean en una casa que a su vez también tienen acogidas a una serie de personas, porque nos encontramos también en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Uno de esos primos viene de luchar en las brigadas internacionales en España, en la Guerra Civil Española. Entonces, pues estamos justamente, pues eso, a finales de los años 30 y por eso me interesaba muchísimo, pero... como podéis ver, pues no fue para mí. Pero bueno, tampoco creo que fuese un libro malo y tampoco creo que sea un libro que no recomiende. Sino creo que es un libro imperfecto y que me gustaría avisar en ese aspecto. Pero no lo dejo de recomendar. Simplemente es como dice la premisa, ¿no? Me chirriaba todo el rato algo, pero me entretuvo. Bien, la siguiente premisa dice: Amor de verano, un romance literario que te hizo suspirar como si estuvieras en una historia de amor fugaz, pero intensa. En este caso voy a hablar de un libro hiper breve que he leído recientemente. Se trata de Trío, dos amigas, un hombre y la peste en Sicilia, de Acha Maraini. La verdad es que es un libro que tiene muy malas críticas en Goodreads, con lo cual estoy absolutamente en contra. No me parece bien porque no se lo merece, en mi opinión. Al final sabemos aquí que las opiniones son subjetivas, ¿no? Y igual que la mía también lo es, pero... tal vez es posible que yo no esté siendo objetiva, porque a mí de Acha Maraini ya sabéis que me encanta, pero no creo que se lo merezca. La cuestión está en que es un libro súper breve que ella escribió, según dice en el prólogo,
durante la pandemia de 2020, entonces por una serie de sucesos le recordó a la pandemia que hubo en Sicilia en el siglo XVIII, entonces pues lo conectó y escribió este relato, porque, o una novela, ¿no? Podríamos decir que es una novela cortísima, es epistolar, en la cual dos amigas se cartean, están en lugares distintos de Sicilia, diferentes ciudades y pueblos, una de ellas está en el campo, otra está más en la ciudad, pero también tiene que alejarse porque la peste acaba de llegar a Sicilia, y ambas comparten el mismo amor, es decir, el mismo hombre. Una de ellas está casada con este hombre y la otra está enamorada de él, pero ambas lo saben, ambas lo aceptan, ambas entran en el juego, ¿no? Este hombre es como totalmente relevante porque al final lo que vemos es esta historia de amor a través de ellas dos, pero a mí me fascinó porque al final como que lo importante aquí no es el amor que tienen hacia este hombre, sino la amistad que las une, y me encantó. Entonces por eso de aquí he decidido que no iba a incluir un romance como tal, sino que quería incluir una historia de amor, pero bueno, un poco al uso, y que al mismo tiempo pues que me gustó muchísimo y que hace unos días que terminé y que todavía pienso en ella. La siguiente premisa dice: piscinazo inesperado, un libro que no esperabas disfrutar tanto, pero terminó sorprendiéndote como un chapuzón improvisado. Como no había incluido en la anterior premisa un romance como tal, sí que he decidido incluir uno en esta premisa porque es un libro que me sorprendió muchísimo en el sentido de que no esperaba nada yo de esto. Se trata de Nunca digas nunca, de Michelle Durán, de una escritora española que escribe juvenil y que escribe romances pues new adult y tal, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Lo leí en Kobo porque me suscribí al Kobo Plus, un mes de prueba, y lo encontré, no sabía muy bien qué me iba a encontrar, o sea, en el propio libro, y me fascinó. Al menos me tuvo entretenida como 3 días sin parar. La verdad es que me gustó mucho porque, a pesar de que no deja de ser un romance pues, de instituto y que están en Estados Unidos, cosa que a mí eso siempre me tira un poco hacia atrás, o sea, no el hecho de la ambientación en Estados Unidos del romance en sí, sino es como que nunca entiendo por qué todos los romances que lo petan tanto o que son como súper conocidos en este mundillo así de la romántica tienen que estar ambientados en Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, es una cosa que no sé, no acabo de entender, y entonces a lo mejor esa es la única pega que le puedo dar a este libro, pero más allá de eso cumple su función perfectamente. Está súper bien escrito, los personajes están súper bien perfilados y es un friends to lovers, o sea, unos mejores amigos que pasan a ser amantes, y están eso en el instituto, y no puedo decir mucho más porque tampoco quiero destripar nada, pero me lo pasé genial, o sea que voy a seguir leyendo a esta autora cuando quiera acercarme a romance, a lo mejor de un tipo un poco más juvenil, porque me entretuvo muchísimo, me encantó, creo que tuvo como las escenas justas, ¿no? del romance, o sea, y tanto de amistad, porque es un libro que estaba muy caracterizado también por la amistad y por otros temas, y me parece perfecto, o sea, que no solamente fueron escenas románticas, así que muy bien. La penúltima premisa dice: viaje en carretera, un libro con un viaje, road trip o una ambientación que te transportó completamente. Yo iba a decir aquí Nuestra parte de noche, de Mariana Enrique, así como road trip, pero bueno, no quería repetirme, así que he decidido incluir un libro que también he leído recientemente, se llama Un cielo de sueños dorados, de Laura Wood, que es un libro que yo os mencioné y que iba a leer en verano previsiblemente, y así ha sido. Me ha gustado mucho por la ambientación, por eso lo he incluido en esta premisa. Tiene una ambientación fantástica, es muy Gran Gatsby, y creo que en sí la historia no es perfecta, incluso en algunos momentos peca de ser demasiado lenta y que no tiene mucha acción, pero me gustó mucho la ambientación. Como digo, trata sobre una chica que ella se ve de pronto en una situación en la que está un poco desamparada, en el sentido de que qué va a hacer con su vida, ¿no? Ella tiene unos 17-18 años, su hermana mayor se acaba de casar, ella vive en un pueblecito de Estados Unidos, no, de Inglaterra. Entonces, en este pueblecito, nos encontramos en los años 20, pues ella quiere ser escritora y está en verano pues muy aburrida porque, pues eso, pues su mayor compañía, que era su hermana mayor, pues ya no está en casa y el resto de sus hermanos son muy pequeños, entonces es como que no sabe muy bien qué hacer. Pero se ve fascinada por una casa que pertenece a una familia pudiente de la zona, que viven en Londres, y bueno, que son conocidos, y que básicamente pues se celebran fiestas y hay pues un glamour y unas noches interminables de cócteles y vestidos y purpurina, y ella pues obviamente se ve fascinada por eso, pero cuando entra en la casa y se pasa pues unos días allí, obviamente yendo y viniendo, no me refiero hospedándose allí, sino que va saliendo y entrando, o sea, vuelve a su casa
porque le fascina esa casa simplemente y se pone a leer allí y come manzanas y tal, la acaban por descubrir porque los dueños vuelven, ¿no? Que los dueños son los herederos de esta familia, que son dos chicos jóvenes, dos hermanos. Y en un momento dado ella se acerca a una de estas fiestas cuando ellos retoman el estar ahí en ese verano, y el chico la ve pues subida a un árbol y ahí todo empieza, ¿no? Entonces creo que la ambientación está súper bien porque está súper bien descrito, pues tanto la casa, la mansión, los vestidos, la época. Me encantó en ese sentido y creo que, por ejemplo, un libro que me gusta mucho, que es El Gran Gatsby, no tiene ese nivel de detalle, ¿no? De la época precisamente en la que Fitzgerald vivió. En este caso, esta novela sí que tiene muchísimo más detalle, pero sí que es verdad que para mí la trama en sí es un poquito más flojita, pero aún así le he puesto muy buena nota y me ha entretenido muchísimo y yo voy a seguir leyendo a Laura Wood porque la verdad es que me ha gustado un montón. Y ya por último, la última premisa es Atardecer Dorado, un libro con un final que te dejó una sensación cálida como un atardecer de verano. Pues siguiendo con los libros que recientemente he leído, pues he incluido la saga Heartstopper de Alice Oseman. Bueno, a ver, obviamente no la he terminado como nadie, porque todavía falta el 6.º volumen, pero recientemente, hace unas pocas semanas, pues me terminé el 5.º volumen y siempre me quedo con la misma sensación, ¿no? Como cálida, como de... ¿qué cookies? Yo no he visto la serie de Netflix, pero sí que me he leído los libros y no sé, son muy cookies. Se lo recomendaría a cualquier adolescente. Y la verdad es que esta historia de amor entre Nick y Charlie me parece súper cute, súper cookie. Y por eso siempre me queda como esa sensación así de abrazo al corazón y cálida, ¿no? Así que lo recomiendo mucho también ahora para verano. Y bien, pues ya hemos llegado hasta aquí. No sé si habré ido como muy acelerada, no lo sé. Pero bueno, la cuestión está en que ahora tenía este huequecito esta tarde, entonces he decidido pues aprovechar para grabar. Y repetiros que os paséis por el vídeo de Pilar, que me ha gustado muchísimo, es fantástico. Y bueno, espero que también os haya gustado mi versión. Bueno, el tema de nominaciones, yo creo que nominación libre. Cualquier persona que tenga un canal, pues que se anime si quiere a hacerlo. Y deciros que, como siempre, os dejo mis redes en la cajita de información, que le podéis dar like si os ha gustado, suscribiros al canal, activar la campanita para que os llegue la notificación de futuros vídeos. Muchísimas gracias por verme y nos vemos pronto. ¡Chao!